a todos y todas. Buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a esta nueva serie de las reuniones del Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho, que ya se han constituido en un clásico de nuestro instituto. Hoy reanudamos después del receso vacacional. En realidad la semana pasada tuvimos una actividad que se organizó junto con una universidad de Hungría, que coauspició nuestro instituto, pero bueno, hoy es nuestra primera actividad organizada solamente por nosotros, y entonces estoy muy contenta de verlos a todos y de recibir a nuestra invitada, nuestra querida invitada, a quien tuve el gusto de conocer personalmente en Málaga, cuando me invitaron a dar una charla, con todo el simpático grupo de la Cátedra de Historia del Derecho. Patricia es profesora titular de Historia del Derecho y de las Instituciones, catedrática en la Facultad de Derecho de la Universidad de Málaga. Es también vicedecana de Ordenación Académica, Digitalización e Innovación en la Universidad de Málaga. En su trayectoria académica ha desarrollado diferentes líneas de investigación, siendo las principales las relacionadas con el derecho concursal histórico, la historia del derecho penal, la historia del derecho medioambiental o la historia del derecho marítimo. En la actualidad es investigadora principal de un proyecto de investigación sobre los derechos y no derechos de la mujer en la historia, congreso que ha tenido lugar no me acuerdo si fue este año o el año pasado, creo que fue el año pasado, Era pasado. y dentro de esta está la línea temática que va a desarrollar hoy. ¿Cuándo fue, Patricia, el congreso? ¿El Eh, año pasado o El este congreso año? fue en noviembre del año pasado, Ah, bueno. la segunda edición del congreso dentro de ese proyecto de investigación. Buenísimo. Bueno, Patricia, bienvenida. Muchas gracias. Estamos un gusto para nosotros tenerte acá. Y te paso el uso del micrófono. ¿Vas a compartir pantalla? No, voy a hablar No. simplemente. Bueno, tenés 20 minutos, así después podemos conversar y hacer preguntas. Adelante. Vale, una pequeña precisión en la presentación. Todavía no soy catedrática, estoy acreditada a cátedra. Me falta que la Universidad de Málaga saque la plaza cuando mejore su situación económica. Pero vamos, es Ah, ok. una pequeña precisión. Pues nada, bueno, buenas tardes Bueno, en Argentina y buenas noches casi ya aquí en España. En primer lugar, lo que quiero es agradecer al Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho y, bueno, especialmente a la doctora Viviana Kluger, que, como ella misma ha dicho, tuve la oportunidad de conocer aquí en Málaga cuando vino a impartir una charla y luego también participó, esta vez ya online, en nuestro congreso que se celebró en noviembre sobre los derechos y los no derechos de la mujer. Le agradezco que me invite a impartir esta charla. Y bueno, doy las gracias también a todos los asistentes que se han conectado pues, para escucharme. La charla se titula El origen del derecho laboral en España desde una perspectiva de género. El objetivo es repasar las primeras leyes de finales del siglo XIX y principios del siglo XX promulgadas en España y relacionadas con el trabajo de las mujeres desde una perspectiva de género y desde el reconocimiento de los derechos a la mujer. Tengo que decir ya de entrada que estas leyes son bastantes, pero que por razones de tiempo me voy a centrar, siguiendo un orden estrictamente cronológico, en aquellas que yo he considerado más importantes. Hasta ahora, estas normas, estas leyes se han estudiado básicamente desde la letra estricta de la norma, su apariencia sobre todo como legislación protectora, desde el intervencionismo estatal en esta materia, desde su contexto social, económico o político, o incluso desde la segregación, pero sobre todo desde la motivación del legislador, que llevó al legislador a promulgar estas leyes.
Pero lo que no se ha concretado, y es lo que yo voy a intentar, es si realmente se llegaron a reconocer o no derechos a la mujer trabajadora, con independencia de cuál fuese esa intención última del legislador, y tampoco si en la práctica mejoraron sus condiciones laborales, aunque fuese de forma indirecta. En España tengo que decir que las primeras normas laborales van a surgir con cierto retraso respecto a Europa, al igual que sucedió con todo el proceso de industrialización. Nos situamos, como ya he dicho, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Es en estos años cuando se van a sentar las bases del futuro derecho del trabajo, promulgándose leyes en las que se reconocían, o al menos parece que se reconocían, derechos que actualmente nos parecen básicos. Todos sabemos que a partir de la revolución industrial y de la aparición de la empresa moderna que sustituye al sistema gremial, va a tener lugar un cambio radical en los modelos de producción y en el mundo del trabajo. Cuando se incorporan las máquinas y al mismo tiempo crece la población, va a descender el precio del trabajo, y que esto lo que origina es unas pésimas condiciones para los trabajadores, sobre todo en cuanto a salarios y duración de su jornada, además de que no había medidas de higiene y de seguridad, y entonces eran muchísimos los accidentes laborales. Esto será uno de los elementos determinantes para que el Estado tenga que intervenir y surjan las primeras leyes laborales que van a ir dirigidas a proteger a los obreros, pero sobre todo a aquellos que se consideraban más débiles, entre los que se situaban junto a los niños las mujeres que se habían ido incorporando de forma progresiva como mano de obra, sobre todo en las fábricas. Tanto las mujeres como los niños se conocían como medias fuerzas, porque eran una mano de obra poco cualificada y cobraban un salario muy inferior al de un hombre adulto por hacer el mismo trabajo. Esto hacía que los restantes obreros, varones y adultos, tuvieran a su vez que rebajar sus salarios para poder resultar competitivos en el mercado, lo que provocó una espiral de descenso de los salarios que afectaba en general a todos los trabajadores, y que además amenazaba o se percibía como una amenaza para el trabajo masculino, convirtiéndose en un auténtico problema social y económico. Tampoco podemos olvidar que en esta época no había un derecho laboral propiamente dicho como lo conocemos ahora. Con el liberalismo se impuso la libertad de industria, de trabajo y de contratación, pero las relaciones de trabajo se iban a regir por normas civiles, en concreto por el contrato de arrendamiento de servicios, en el que el trabajador, que era lógicamente la parte más débil porque tenía que arrendar sus servicios para garantizar su sustento, se sometía a unas condiciones que eran impuestas unilateralmente por la otra parte. Por tanto, no había igualdad de condiciones a la hora de contratar. Esta necesidad de impedir que este desequilibrio entre patronos y obreros diera lugar a abusos impulsó la intervención del Estado. Pero se generó un debate porque esta intervención estaba en contradicción con ese régimen de libertades recién conquistado. Entonces, la opinión mayoritaria se mostraba contraria a que el Estado legislase respecto al trabajo de los varones adultos, pero sí que se aceptaba la idea de que debía proteger a los menores y a las mujeres, que se equiparaban a los menores por su mayor debilidad física. Como veremos, el trabajo de ambos, el trabajo de tanto de las mujeres como de los niños, se van a regular en las mismas normas. Y es aquí donde se sitúa el nacimiento de las primeras leyes laborales. Antes de entrar en leyes concretas, creo que es necesario repasar desde una perspectiva de género los motivos, que además iremos también viendo las distintas normas, que llevaron al legislador a una regulación específica del trabajo femenino con un carácter claramente sexista y un trato jurídico diferente, que incluso a veces implicaba una discriminación positiva respecto al hombre. El primer grupo de motivos o razones eran de carácter sanitario y biológico, relacionadas con la reproducción, la maternidad y la propia debilidad con la que se consideraba el sexo femenino.
se veía necesario adoptar medidas relativas al embarazo, al parto y a la lactancia. ¿Para qué? Para que la mujer trabajadora pudiera desempeñar su misión fundamental, que era la de ser madre, y su salud no se viera afectada, perjudicando a sus hijos y, en definitiva, a las generaciones futuras y a la propia sociedad. O sea, aquí también vemos razones de política demográfica. En segundo lugar, en aquella época era clara la inferioridad de la mujer respecto al hombre, en la sumisión y la subordinación, respondiendo a un modelo social de dominación masculina. Esto hace que las leyes que van a regular el trabajo femenino tengan un carácter paternalista y conservador. Las normas van a obedecer a las necesidades e intereses de los hombres y los únicos problemas de las mujeres que se van a regular jurídicamente son aquellos que los hombres entienden como problemas. En tercer lugar, hablamos de razones de moralidad. En aquella época también se consideraba indigno para la mujer estar junto a los hombres en ambientes sucios e insalubres de las fábricas y talleres. En cuarto lugar, hay motivos y obligaciones familiares. La función principal de la mujer en aquella época era de carácter doméstico. La mujer se dedicaba básicamente a cuidar a los hijos y a su familia. Se cuestionaba su presencia en el mundo laboral, la necesidad de que trabajase. De hecho, el trabajo femenino se consideraba complementario al del hombre y añadido además a su trabajo doméstico, al propio de la mujer dentro de la casa, con lo que se daba lugar a una doble jornada. Eh, Esto quiere decir que la incorporación al trabajo de las mujeres chocaba con un modelo social y familiar establecido. Y además se entendía que se podía ver comprometida la propia educación y la salud de los hijos. Si la mujer estaba trabajando, no podía educar a sus hijos ni podía cuidarlos. De hecho, a los médicos de la época incluso pusieron de manifiesto que algunos menores se encontraban en un estado de abandono debido al trabajo de las mujeres. Esto se conoce en aquella época, y hay bastante escrito sobre esta materia, como el discurso higienista. Y por último, había razones económicas, porque claro, por otra parte, el trabajo de los niños y de las mujeres era indispensable para los presupuestos de las familias obreras y a la vez también para la productividad de las empresas, porque era un trabajo barato. Y también era esencial que la mujer, como he dicho, siguiera cumpliendo con su función reproductora y de cuidado de su casa. Entonces, había que conciliar ambos aspectos y a ello tenía que atender el legislador. Sin embargo, todos estos motivos que he señalado, que acabo de repasar, quedaban ocultos bajo el discurso único de la protección de la salud y del trabajo de la mujer como razón de la intervención del Estado en las relaciones laborales. Se habla de normas proteccionistas. Es en este contexto cuando el 24 de julio de 1873 se promulga la Ley Benot. Se conoce así porque fue impulsada por el ministro entonces de Fomento durante el gobierno de Pi Margall, que era Eduardo Benot. Y esta norma se considera la primera de las leyes obreras españolas en sentido estricto. Su finalidad era proteger a los menores de los abusos a los que eran sometidos en el trabajo. Para ello, recogía una serie de medidas que incluía de forma expresa tanto a los niños como a las niñas. Por ello, se dice que fue la primera iniciativa legislativa española sobre protección de la mujer trabajadora, aunque fuese indirectamente. ¿Por qué? Porque al referir expresamente a los menores de ambos sexos, se incluía a las mujeres. Se ha llegado también a decir que la norma, al hablar de niños y niñas, usaba un lenguaje inclusivo, pero yo pienso que este lenguaje obedecía, como vamos a ver ahora, a la regulación para cada sexo diferente, como vamos a ver, ya he dicho, más que a una cuestión de género. En primer lugar, la norma establece un límite en términos de igualdad, esto sí, tanto para niños como para niñas, en cuanto a la edad de acceso al mundo laboral. Así se prohíbe admitir al trabajo a los niños y niñas menores de 10 años, pero su ámbito de aplicación se limita a establecimientos industriales y mineros. O sea, se habla de fábrica, taller, fundición o mina. O sea, tenemos un primer límite de edad
tanto para los niños como para las niñas, en los 10 años. Y además impone límites a la duración de la jornada laboral de niños y jóvenes, pero ahora sí, según la edad y el sexo, sobre todo para permitir la escolarización. 5 horas para niños menores de 13 o niñas menores de 14 y 8 horas para los jóvenes entre 13 y 15 o las jóvenes de 14 a 17. También recoge restricciones al trabajo nocturno, distinguiendo según la edad y el sexo. La preocupación por la educación de esta norma se advierte en que tiene prevista la creación de escuelas primarias a cargo del Estado en las empresas de más de 80 trabajadores que estaban situadas a más de 4 kilómetros de un lugar poblado, y en la obligatoriedad de que los niños entre 9 y 13 y las niñas entre 9 y 14 años asistieran a esta escuela, los que estaban trabajando en esa fábrica, durante al menos 3 horas diarias. Si vemos la norma, aparentemente se protege o parece que se protege más a las niñas en cuanto a la duración de la jornada, el trabajo nocturno, porque la aparta del trabajo hasta una edad más avanzada, y además por la asistencia obligatoria a la escuela durante un año más que los niños. Pero, sin embargo, la intención del legislador con esta regulación diferenciada obedecía a la consideración de la mayor debilidad de la mujer y a su destino natural a las tareas domésticas. En cualquier caso, lo que está claro es que el resultado final era, con independencia de esta intención, era que la mujer menor quedaba apartada del trabajo en mayor medida que los niños, aunque esto implicase de forma indirecta más derechos, una mayor protección y también una mayor formación en las escuelas de las niñas. En realidad esta ley tuvo muy poca eficacia en la práctica porque fue, se ha dicho, una de las leyes menos cumplidas en la historia de España, sobre todo porque no pudo ser objeto de desarrollo reglamentario por las circunstancias políticas del momento en el que se promulgó, que era la Primera República. Pero en cualquier caso, y a pesar de todas las críticas y de lo que acabamos de comentar, fue una norma pionera que marcaría, eso sí, el inicio de la legislación con contenido laboral en España. Como complemento de esta ley, el 26 de julio de 1878 se promulga otra disposición que regula los trabajos peligrosos de los niños y de las niñas. Aquí sí se utiliza de forma clara un lenguaje inclusivo, pero no se hace una regulación, a diferencia de la anterior, distinta por razón de sexo. Entonces se va a prohibir con carácter general que los menores, con independencia de que fuesen niños o niñas, se habla de menores de ambos sexos, los menores de 16 años realizaran ejercicios peligrosos de equilibrio, fuerza o dislocación, así como emplearlos en determinadas profesiones de riesgos y espectáculos públicos. Se habla, por ejemplo, de acróbatas, gimnastas, buzos, domadores de fieras, toreros. Se menciona un listado bastante amplio de profesiones peligrosas. Pero a pesar de todo esto, el aspecto más importante de esta ley, más que regular el trabajo infantil y proteger a los menores, aunque realmente lo hacía al apartarlo de estas actividades, fue establecer límites a los abusos de la patria potestad, pudiendo los padres ser privados de la misma e incluso ir a prisión si entregaban a sus hijos para realizar estas actividades prohibidas. Como, como hemos dicho anteriormente, en el momento en el que nos encontramos, en el momento histórico, no había un derecho del trabajo propiamente dicho, sino un conjunto de leyes que de forma sistemática regulaban de manera parcial problemas concretos a medida que se iban planteando. Solo se puede hablar de este derecho del trabajo cuando estas disposiciones se van a sistematizar, pero en este tránsito hacia esa legislación obrera sistemática se considera fundamental una norma, que es la Ley de 13 de marzo de 1900, que regulaba el trabajo de mujeres y niños y bueno, se conoce como la Ley Dato, porque fue impulsada por el entonces ministro de la Gobernación, Eduardo Dato. Esta ley recogía parte del contenido de la ley Benot que hemos visto antes y lo ampliaba. Respecto a los menores, no cabe duda de su carácter proteccionista, porque se prohíbe trabajar a menores de ambos sexos que no hayan cumplido 10 años, ahora sí en cualquier tipo de trabajo. O sea, no se limita a los establecimientos industriales o mineros como hacía la ley Benot. En cuanto a la duración de la jornada laboral, esta norma
también fija condiciones de igualdad para los menores de ambos sexos. Se reconoce también el derecho al descanso dominical para todos los obreros, objeto de esta ley, o sea, la mujer y menores. Este derecho se hará extensivo a todos los trabajadores luego posteriormente por una ley de 1904, pero podemos decir que obedecía a motivos religiosos para cumplir pues, con las obligaciones de la religión católica, más que a motivos laborales. Sin embargo, hemos dicho que hasta ahora la ley pues, era igualitaria para ambos sexos, pero no se aprecia la igualdad en una regulación relativa a restricciones relacionadas con actividades inmorales. Así, la ley establece que los varones menores de 16 y las mujeres menores de edad, que entonces estaba la mayoría de edad en 23 años, no podían, decía la norma, trabajar en talleres de imprenta en los que se pudiese herir su moralidad. De este modo, la mujer quedaba apartada de una serie de trabajos hasta su mayoría de edad, solo por las concepciones morales de la época. Además, es importante esta ley por un motivo, y es que va a hacer una regulación específica respecto a la mujer y por primera vez se recogen disposiciones para la supuesta, entre comillas, protección y reconocimiento de derechos de las mujeres no menores relacionadas con la maternidad de las trabajadoras. Hasta ahora hablábamos de niñas, ahora hablamos ya de mujeres no menores. Así, la norma establece un descanso posparto, pero obligatorio, de 3 semanas con reserva de su puesto de trabajo. No se planteaba como un derecho, sino como una prohibición y sin ningún tipo de compensación económica. Entonces, ¿qué sucedía? Pues que esta disposición era incumplida de forma generalizada por parte de las obreras. ¿Por qué? Porque si cumplían con ese paro de 3 semanas, se quedaban sin ingresos para su sustento y el de su familia. Posteriormente, en 1907, se extendió este descanso posparto a 6 semanas, también sin retribución. Adelanto, aunque no voy a entrar en el tema, que la primera vez que se contempla una ayuda por maternidad en el derecho español será en 1923 y que el seguro obligatorio de maternidad se establece en 1929, pero que no se hizo efectivo hasta 1931 por falta de presupuesto. Aparte de ese derecho a la reserva del puesto de trabajo durante ese descanso posparto, y aunque realmente este descanso lógicamente beneficiaba la salud de la mujer, podemos afirmar que estas disposiciones no buscaban reconocer sus derechos ni su protección, sino realmente la de la infancia, debido a las consecuencias negativas que podía tener el trabajo en los periodos cercanos al parto y al posparto. Y además, pues que la mujer tenía que cuidar de su hijo recién nacido. Lo que sí se reconocía también en esta ley, en la ley Dato, en la ley de 1900, era el derecho de las obreras a una hora de lactancia, que no se descontaba del salario dentro de la jornada laboral. Sin embargo, la efectividad de esta disposición se vio reducida porque se aplicaba a las obreras que trabajaban a jornal y había una gran parte de trabajadoras que cobraba a destajo. Por ello, con buen criterio, una Real Orden de 1913 estableció que los patronos pagaran a las mujeres con hijos lactantes que trabajaban a destajo una cantidad equivalente al valor de la hora que iban a dedicar a amamantar a sus hijos. Esta norma también fue incumplida tanto por los patronos como por los que se entendían beneficiados por la misma. ¿Por qué? Pues porque tanto el trabajo infantil, como ya hemos dicho, como el de las mujeres, no dejaba de ser una necesidad para las familias. Y por otra parte, los propios patronos solamente podían competir en el mercado a todos los niveles, tanto nacional como internacional, mediante los bajos salarios que pagaban a mujeres y niños. Siguiendo luego lo establecido en esta ley, y con el fin de proteger a mujeres y niños, se promulgó un Real Decreto en el año 1908 que recogió un listado muy detallado de las industrias y trabajos prohibidos porque se consideraban peligrosos e insalubres para los niños menores de 16 años y mujeres menores de edad, por los riesgos que presentaban. De nuevo, vemos aquí
una diferencia en el límite de edad para realizar los trabajos según el sexo. Nuevamente se sitúa el límite de la mujer en la mayoría de edad, en los 23 años. Entonces se va a proteger de nuevo a la mujer, pero se hace con un carácter paternalista, apartándola de determinados trabajos por los riesgos que podían suponer para la obrera. En realidad, estas actividades prohibidas eran peligrosas e insalubres para todos, por lo que la norma lo que debería haber hecho era haber establecido medidas para mejorar las condiciones de higiene y seguridad en estos trabajos, en lugar de excluir a una parte de los obreros de ciertas actividades por su mayor debilidad o menor fuerza física. Y no era la primera vez. Anteriormente, el Reglamento de Policía de Minas de 1897 prohibió de forma absoluta trabajar en las minas a las mujeres de cualquier edad, apartándose con carácter discriminatorio a las mujeres de este ámbito laboral y limitando su libre elección de profesión. Hay otras muchas normas que serían de interés, pero que no da tiempo a repasar, como un reglamento de puericultura y primera infancia en 1910 que regulaba la lactancia mercenaria y el oficio de nodriza, otra ley que prohibía el trabajo industrial nocturno de la mujer en talleres y fábricas, excluyéndola nuevamente de determinados puestos de trabajo y de una jornada más corta que era la nocturna y también mejor pagada que la diurna, pero por razones de tiempo no me voy a detener en ellas. Pero sin embargo, no quiero terminar sin hablar de una norma que fue bastante revolucionaria en su momento. Se trata de la ley de 27 de febrero de 1912. Se conoce como la ley de la silla. Esta ley establecía la obligación de los propietarios de cualquier tipo de establecimiento de venta o expedición al público, es decir, los establecimientos de carácter no fabril, a disponer de un asiento para cada una de las mujeres empleadas. Esta ley ha sido muy comentada y para muchos fue la primera ley española que defendía realmente a la mujer como trabajadora y la protegía de algunos riesgos laborales. Es evidente que la norma pues, adoptaba una medida que implicaba un avance y una mejora de las condiciones laborales de la mujer. Además, se le reconoció un derecho a trabajar sentada solo para la mujer trabajadora, con lo cual había una discriminación positiva respecto al hombre. También es evidente que la finalidad del legislador era proteger a las trabajadoras, pero con una mentalidad que de nuevo podemos considerar sexista y paternalista, determinada por la sociedad de la época y centrada en el papel de la mujer como madre. ¿Por qué? Pues porque había diferentes estudios higiénicos y sanitarios de médicos de la época que parecían demostrar que el trabajo de pie el hecho de trabajar de pie provocaba congestión en los ovarios y en la matriz y que daba lugar a abortos y a partos prematuros. Por lo tanto, la norma obedecía en realidad a razones fisiológicas y el objetivo último era prevenir trastornos o enfermedades de la mujer que pudieran afectar a su función reproductora, que es lo que realmente se pretendía proteger, porque se podía poner en peligro la continuidad de la especie ante su progresiva incorporación al mundo laboral. Lógicamente, trabajar de pie es perjudicial, tanto entonces como ahora, durante muchas horas, digo, tanto para la salud de las mujeres como de los hombres, que genera problemas circulatorios y musculares. Eh, Esto hizo que la ley de las sillas se considerase discriminatoria en su momento, y porque se reconoció un derecho exclusivamente femenino. Y por ello, de forma curiosa, este derecho a la silla se hizo extensivo a los hombres mediante el artículo 18 de una ley que no tenía nada que ver con el tema, que regulaba la jornada en la dependencia mercantil. El artículo se introdujo por una comisión del Senado integrada solo por hombres y todos estuvieron de acuerdo en extenderse los beneficios de la ley de 1912, sin ningún tipo de debate, porque corregían de este modo lo que entendían como discriminación respecto al varón. Por ello se incluye este precepto en un texto normativo que solo tangencialmente se relacionaba con la cuestión planteada. Como inciso, puedo decir que el 6 de diciembre de 2023 se aprobó en México una modificación a la Ley Federal del Trabajo conocida curiosamente como Ley Silla,
que prohíbe que los empleados estén de pie durante toda su jornada laboral. Esta modificación entró en vigor en junio de 2025 y hay otros países que creo que también tienen disposiciones similares. En España ahora mismo no se considera necesaria ninguna norma en este sentido porque se entiende que todo esto está cubierto por nuestra legislación de seguridad y salud en el trabajo, que tiene herramientas para garantizar la protección frente a los riesgos de actividades que impliquen estar de pie periodos prolongados de tiempo, aunque todos sabemos que hay sectores en los que sigue habiendo empleados que están de pie con casi toda la jornada con los perjuicios ya referidos para su salud. Finalmente, tengo que decir que la abundante legislación en esta etapa realmente no supuso una mejora de las condiciones de trabajo, debido, por una parte, como ya he dicho, al escaso cumplimiento de las normas y a la disconformidad de las propias mujeres, de las protegidas, de las que estaban supuestamente protegidas por unas leyes en cuya elaboración no se había tenido en cuenta su opinión, sus necesidades o sus intereses. En el Instituto de Reformas Sociales, donde se elaboraban estas normas, no hubo ninguna mujer entre sus vocales hasta el año 1919. En definitiva, las mujeres fueron apartadas de determinadas actividades consideradas peligrosas o insalubres, sin poder obtener ingresos en estos sectores. Se limitó la duración de su jornada con la consecuente reducción de sus salarios y se suspendió su relación laboral de forma temporal tras el parto sin ofrecerle retribución para su subsistencia o la de sus familias. En cualquier caso, no puedo poner en duda que esta normativa supuso el primer paso en un camino en el que creo que todavía hoy en día no se ha llegado a la meta definitiva. Muchísimas gracias y nada más. Muchísimas gracias, Patricia. Y lo que vamos a hacer ahora, vamos a salir y vamos a volver a entrar con el mismo link para abrir un breve espacio de comentarios y preguntas. ¿Eh? ¿Se escuchó? Porque me mostraba que mi conexión no estaba bien. ¿Se escuchó lo que dije recién? Salimos y volvemos a entrar con el mismo Sí, link. perfecto, perfecto, bien. Vale, Gracias. entramos ya, o sea, salimos y entramos sobre la marcha, ¿no? Entramos, salimos y volvemos a entrar. Continuamos entonces con la segunda parte de esta excelente exposición de la doctora. Y ahora abrimos el espacio para comentarios, preguntas, aclaraciones. Les pedimos que levanten la mano, así yo sé a quién concederle el uso de la palabra. Y mientras calentamos los motores, le voy a pedir yo entonces a Patricia a ver si nos puede dar algunos ejemplos de las normas que existían antes de las leyes que expresamente mencionó, de fines del siglo XIX, cuando las distribuiste entre cuestiones de discurso higienista, cuestiones de moralidad, cuestiones de lactancia, cuestiones de embarazo. A ver si nos podés dar algunos ejemplos de qué decían esas disposiciones. Previo a lo que yo he dicho, Sí, previas a las normas, es que previamente a las normas estas, lo que era lo que entendemos hoy como contrato de trabajo no existía, sino lo que había un arrendamiento de servicios, se regulaba en el Código Civil el contrato de arrendamiento de servicios e incluso había algunas disposiciones en la novísima recopilación, que es un cuerpo legal de recopilación de la edad moderna. Había algunas disposiciones que regulaban aspectos relacionados con el trabajo, pero no existían leyes laborales en sentido estricto hasta que se promulga esa ley Benot que he señalado anteriormente, en 1873, que es la considerada primera ley laboral. Por primera vez se regula el trabajo en España. Anteriormente, ya digo, son normas de la novísima recopilación que regulan pues, aspectos que se podían considerar relacionados con el trabajo, pero no eran leyes laborales. Y el contrato era el de arrendamiento de servicios que se contenía en el Código Civil. Ah, bueno, muy bien. Entonces, esa clasificación que hiciste de normas sobre lactancia, normas sobre embarazo, discurso higienista, es referida, aplicaste ese filtro a esa ley de 1872. Sí, del 73.
del Yo lo que he 1873. intentado es repasar los motivos que llevaron al legislador a intervenir. ¿Por qué? Porque llega un momento en que cuando se suprimen los gremios y se proclama, llega el liberalismo, se proclama la libertad de trabajo, pues parece que todo todo se va a desarrollar en términos de libertad, pero claro, llega un momento en que se empiezan a incorporar pues obreros que se consideraban más débiles. He hablado de mujeres y niños, pero también ahí se situaban, por ejemplo, los emigrantes. Entonces, cada vez el mercado laboral pues tenía un número mayor de trabajadores, lo que provocaba que el salario pues descendiese, provocaba esa espiral de descenso de salarios, que también, como he dicho, que las mujeres y los niños eran esas medias fuerzas que estaban en unas condiciones laborales pésimas, que sus salarios eran muy inferiores. Entonces, esto es lo que determina precisamente que el legislador se vea obligado a intervenir, a regular una cuestión para la que en principio no estaba llamado, porque se supone que lo que imperaba era la libertad impuesta por ese liberalismo, por esa supresión de los gremios. Por eso se discute cuando el legislador tiene que legislar las relaciones laborales, se discute esa necesidad y se considera que no es necesario que legisle respecto a los hombres, pero sí respecto a las mujeres y respecto a los niños. Por eso la legislación surge y se habla de esas primeras normas como normas proteccionistas de los obreros considerados más débiles. Pero también he intentado demostrar, bueno, es que es imposible en tan poco tiempo, he intentado señalar que aparte de esa intención hay otros motivos más allá de los aparentes de esa legislación. Ok, muy bien. ¿Y podés extenderte un poquito más acerca de los motivos? Lo que he señalado antes, pues por ejemplo, el motivo de que la mujer tenía que estar en su casa cuidando de los niños. Entonces, claro, si la mujer tiene que estar en su casa cuidando de los niños y se incorpora al mundo laboral, pues hay que cuidar de la mujer en cierto modo y hay que protegerla porque se está corriendo peligro la familia. Si la mujer trabaja y no cuida de los niños, ¿quién va a cuidar de los niños? Es que son cuestiones, lo que, por ejemplo, incluso la propia ley de la silla, que parece, bueno, que bien, se concede un derecho de la mujer, o sea, a la mujer a trabajar sentada, qué bien, pero es que el legislador iba más allá. No es que quiero proteger a la mujer y que trabaje sentada, no, es que si trabaja de pie, yo tengo aquí una serie de informes médicos de la época que dicen, es que si trabaja de pie es que se va a afectar los horarios, los ovarios, perdón, y su función reproductora. ¿Qué sucede? Que es que se pone en peligro la propia continuidad de la sociedad. También interviene, ¿por qué? Pues porque, o sea, imaginaos en aquella época las fábricas, los talleres, las condiciones de trabajo eran totalmente insalubres y allí incluso muchas veces tenían que dormir todos en los lugares de trabajo y ahí ya entraban también cuestiones de moralidad, cuestiones de que cómo van a estar las mujeres mezcladas con los hombres. Otro de los motivos que llevaban al trabajador. Y luego ese carácter o esas razones económicas que yo mencionaba, en el sentido de que, bueno, vale, por un lado se cuestiona que la mujer tenga que trabajar, pero cuando la mujer se empieza a incorporar al mundo de trabajo, se está viendo cómo es necesario que trabaje, porque no dejaba de ser unos ingresos que llegaban a la familia. Entonces, eran cuestiones que había que integrar en las normas y que eran conflictos que había que resolver entre todos esos que he ido señalando. Muchas gracias. ¿Hay alguna otra pregunta, algún otro comentario? Si no, yo voy a hacerte otra pregunta más. Si me podés decir qué normas sobre lactancia había, si eran horarios determinados, si eran espacios físicos determinados. La norma, la primera, que es la ley Dato, que es la que establece ese derecho a una hora de lactancia, lo establecía que la mujer lo podía dividir media hora por o sea, media hora por la mañana y media hora por la tarde, o incluso en cuartos de hora por separado. Es la primera norma que regula ese derecho a la lactancia. Luego, lógicamente, la normativa posterior irá ampliando ese derecho, pero sí es significativa esa norma porque es una norma que en principio protege solamente nace con la intención de ampliar esa ley de NOTI y proteger a los niños, pero sí que regula específicamente ya a las mujeres adultas. Y regula a las mujeres adultas también con esa intencionalidad, ¿no? de su función reproductora y del cuidado de los niños. Los niños había que cuidarlos porque, claro, es que la sociedad estaba en peligro. Entonces, ¿cómo se cuida? Pues haciendo que la mujer
obligatoriamente tenga que descansar después del parto, obligatoriamente y sin cobrar nada, para cuidar a los niños y luego al mismo tiempo permitiendo que las mujeres tuviesen esa hora de lactancia pues, dividida entre mañana y tarde para poder atender a su bebé recién nacido. Viviana, Y no habla de bien. espacios físicos para dar de mamar, no habla de No, espacios físicos para dar de mamar. espacio físico no habla, no habla de espacio físico, pero sí que en la disposición también es curioso que se obliga, eso en ese tema no he entrado, en esa disposición se obliga a la mujer y a los menores antes de ser admitidos al trabajo a una vacunación obligatoria. Y se cree, o sea, hay sectores de la doctrina que consideran que esa vacunación obligatoria era precisamente pues, para que cuando la mujer estuviese en periodo de lactancia, no pudiera, se pudiera infectar ella y pudiera infectar a los bebés que estaban menos protegidos. Con lo cual, la ley no prevé expresamente esos espacios físicos para la lactancia, pero esta regulación hace ver que no existían esos espacios físicos porque cuando la mujer estaba dando la lactancia a los niños, pues compartía espacio con otras trabajadoras. Entonces podía Viste que infectarse precisamente por el hecho de la vacunación. Si te refieres a espacios físicos separados de los hombres, eso sí, la norma sí que no separado en el trabajo, pero sí incluso en las propias fábricas se establecían espacios físicos separados, no ya para la lactancia, sino en cualquier circunstancia para hombres y para mujeres, sobre todo cuando los trabajadores se tenían que quedar también a dormir en el propio centro de trabajo. no te pregunto porque he visto en Argentina y en algunos otros países edificios que son de la primera mitad del siglo XX, que tienen espacios físicos que se llaman lactarios. Todavía existen esos espacios físicos. Aquí no, no, Carlos, vamos, Cortella, vos levantaste la mano para hacer una pregunta. Sí, abrite el micrófono, Carlos. Sí, es para hacer una pregunta. Bueno, muchas gracias por la disertación, muy interesante. Lo que querría saber es que, teniendo en cuenta que estas primeras leyes de contenido laboral eh, se sancionaron en el siglo XIX, es decir, cuando aún se conservaban algunos eh, territorios del antiguo imperio español, ¿no es cierto? Quedaban algunas colonias, concretamente Cuba, Puerto Rico y Filipinas, si esta normativa estaba prevista para aplicar también en los territorios coloniales de ultramar. Pues la verdad es que no, la verdad es que no he llegado yo a investigar la trascendencia de estas normas en los territorios de ultramar, pero supongo que la aplicación de las normas pues sería la misma que la de cualquier norma que se promulgase en el territorio español. En principio son leyes que se promulgan para el Reino de España. Entonces, no, vamos, que no he llegado yo a investigar esa trascendencia de las normas, pero sí que podría ser una línea de investigación interesante para ver Bueno, si realmente se aplicaron bueno, sabemos que los territorios de ultramar se aplicaron incluso hasta en el siglo XIX en nuestras partidas, entonces no es de extrañar que también se aplicase esta legislación, pero no he llegado a investigar ese aspecto. bueno, muchas gracias. Nada. Muchas gracias, Patricia. ¿Alguien más que quiera hacer algún comentario o alguna pregunta? Bueno, Patricia, en nombre del instituto te agradezco muchísimo que hayas participado y que hayas inaugurado prácticamente nuestras reuniones de los jueves, ¿eh? Y no sé si querés agregar algo. No, nada más que muchísimas gracias a vosotros por invitarme y por escucharme. Y que ya os digo que esto es una línea de investigación Bueno, no, que ha bueno, que sido está un gusto. que está ahí abierta y que bueno, que pretendo continuar, porque además me he quedado en pocas leyes, hay muchas más y luego se continuó, por supuesto, muchísimas más leyes, no solamente de esta época en las que no he entrado, sino, por supuesto, en épocas posteriores, que es un campo abierto. Claro, muy bien. Y sería muy bueno también conectarlo un poco con las ideas
las ideas, el contexto ideológico que existía en aquella época, ¿no? Acerca de los roles femeninos y masculinos, en qué medida todo eso podía interferir en la legislación, ¿no? Todos estos discursos higienistas y todo lo que tiene, hay muchísima tela para tirar y para cortar en Sí. este tema. En Mm, España hay varios que están trabajando, hay muchos que están trabajando estos temas del derecho laboral y el derecho al trabajo y el trabajo de la mujer, ¿no? En la Autónoma de Barcelona han dado acá charlas, varios colegas nuestros. Bueno, vos mm. lo sabés por la Sociedad Española de Historia del Derecho, que están trabajando mucho este tema. Así que bueno, no me queda más que agradecerte nuevamente, estás siempre bienvenida y agradecer a los asistentes y a decir que esta charla se va a subir a nuestro canal de YouTube, con lo cual los que no han podido participar en forma sincrónica, porque acá en Argentina son las 3 de la tarde, ahora son las 4 de la tarde y la gente está trabajando, pero el que no haya podido estar te va a poder escuchar en nuestro canal de YouTube. Así que muchísimas gracias. Te mando un abrazo enorme, Patricia, y agradecer a todos los presentes. Hasta el Muchas, jueves. muchas Chao. gracias. Hasta luego.